te saluda Pedro Ariza y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo vídeo del curso wordpressalistante.com. En este vídeo te voy a mostrar cómo nosotros podemos crear un artículo que esté bien optimizado para SEO. De esta forma nosotros podemos conseguir que nuestro artículo aparezca listado y posicionado muy rápidamente en los principales buscadores. Así que para ello vamos a entrar en materia y nos vamos a venir a entradas y vamos a crear una nueva entrada. Aquí yo ya tengo preparado un artículo que vamos a publicar. Vamos a copiar el título y lo pegamos evidentemente en el cuadro de diálogo de título, y a continuación vamos a copiar el contenido y lo vamos a pegar también. Tú tienes dos formas de pegar el contenido dentro de tu blog. Bien lo puedes pegar directamente o bien puedes utilizar pegar como texto plano. Yo te recomiendo que utilices esta opción porque si estás copiando el contenido desde un Word o desde una página web, puede ser que arrastres los estilos y finalmente no se muestre como a ti te gusta. Si tú lo pegas como texto plano, no vas a arrastrar ningún estilo y ahora tú le vas a poder dar los estilos que tú quieras. Aquí, por ejemplo, veo que me ha dejado más de un espacio entre párrafo y párrafo, lo que vamos a eliminar esos espacios. Una vez hemos eliminado todos esos espacios, vamos a empezar entonces a optimizar este artículo para que se pueda posicionar rápidamente en los buscadores. Cuando tú creas tu artículo, tienes que definir qué nicho de mercado quieres tocar y por consiguiente cuál va a ser la palabra clave principal de dicho artículo por el cual tú quieres que sea posicionada en los buscadores. No quiere decir que solo se vaya a posicionar por esa palabra, pero que sí va a ser mucho más fácil el tener una única palabra clave principal e intentar posicionarlo por esa palabra. En este caso, la palabra clave por la cual nosotros queremos posicionar este artículo es negocio por internet. Entonces, tú tienes que preocuparte de que la palabra clave negocio por internet esté en el título de tu artículo. Punto número 1. Esté y aparezca también en el primer párrafo de tu artículo. Aquí la estamos viendo que aparece también. Y que aparezca en el último párrafo de tu artículo. Aquí vemos que también aparece esa palabra clave dentro de esos tres principales puntos que te acabo de nombrar. Que aparezca en el título, que aparezca en el primer párrafo y que aparezca en el último párrafo. Evidentemente también va a ser interesante que aparezca luego en la descripción del artículo, que lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos a centrarnos entonces en esa palabra clave principal. Es importante que esa palabra se repita al menos un 3% de veces en el contenido total de tu artículo. Esa va a ser una densidad de palabras clave óptima para que Google y los principales buscadores identifiquen que esa es tu palabra clave principal. No utilices mucho más de eso, porque si no, tu artículo podría estar sobreoptimizado y se podría considerar como spam. Bien, una vez visto esto, vamos a ver que esta primera palabra clave nosotros la vamos a destacar de distintas maneras para que las arañas de los buscadores se den cuenta de que es nuestra palabra clave principal. Por ejemplo, en una primera ocasión la vamos a poner en negrita, y para que nos resulte más fácil encontrar esa palabra clave, lo que vamos a hacer es copiarla y le vamos a dar clic aquí en este botón que parece una llave y le vamos a dar clic a buscar. Esto lo que va a hacer es que nos va a buscar todas las veces que aparece la palabra clave negocio por internet dentro de nuestro artículo. Pero esto nos va a ser mucho más fácil encontrar todo ese contenido. Así que ya teníamos la primera palabra clave en negrita, aquí tenemos la segunda, que lo que le vamos a hacer es ponerla en cursiva. En esta tercera ocasión la vamos a poner en subrayado, la volvemos a tener, la vamos a poner en este caso en negrita, cursiva y subrayado. Vamos a buscar donde más aparece, aquí la volvemos a tener, vamos a poner en este caso subrayado y cursiva, y aquí que la volvemos a tener le vamos a poner negrita y cursiva. Con eso nosotros lo que estamos es indicándole a los buscadores cuál es la palabra clave principal de nuestro sitio. Evidentemente tú vas a identificar 2 o 3 palabras clave más por las cuales quieres posicionar ese artículo y las puedes destacar también utilizando la negrita, utilizando la cursiva o utilizando el subrayado. Ese sería el primer paso para posicionar nuestro artículo. En el caso de que nuestro artículo incluya una imagen, que yo siempre te recomiendo que incluya una imagen, vamos a incluir esa imagen, por ejemplo aquí, vamos a subir esa imagen desde nuestro ordenador, vamos a elegir el archivo. Aquí tengo yo una imagen, perdón, en descargas, una imagen que se llama, a ver si la encuentro, esta. La vamos a abrir y la vamos a cargar. Aquí es muy importante también
que esa imagen contenga la palabra clave principal por la cual tú vas a posicionar tu artículo. Como veis, en el título de esa imagen está la palabra clave, pero también la voy a incluir en la etiqueta alt, en la etiqueta en la cual va a aparecer el texto alternativo. Entonces aquí voy a incluir, por ejemplo, esa palabra clave. Le vamos a decir que la coloque a la izquierda en tamaño completo y vamos a insertarla en la entrada. Bien, ahí ya tenemos nuestra imagen. En este caso la voy a editar porque quiero dejarle un pequeño margen que no esté tan cerca del texto. Le voy a decir que tenga 10 píxeles de espacio horizontal. Así que vamos a actualizar. Bien, ya tendríamos entonces el segundo punto que va a permitir optimizar mejor nuestro artículo. Hemos insertado una imagen y esa imagen lleva la palabra clave principal en la etiqueta alt. A continuación, otro de los factores que influyen en el posicionamiento de nuestro artículo va a ser incluir algún enlace externo que incluya la palabra clave principal. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra negocio por internet y nosotros queremos crear un enlace externo utilizando esa palabra. Por ejemplo, yo voy a crear un enlace en la cual voy a enviar a las personas que vean mi artículo a mi enlace de afiliado de mi negocio. Vamos entonces a venirnos aquí a enlaces, vamos a copiar y pegar el enlace de afiliado, le voy a decir que me lo abra en una ventana nueva y ahí yo ya estoy enviando tráfico a mi enlace de afiliado. Eso también va a ayudar a posicionar tu artículo, el que incluyas un enlace externo dentro de tu palabra clave principal. Podrías crear uno o dos enlaces externos. En este caso sería interesante uno hacia tu negocio, por ejemplo, pero también es importante para el posicionamiento crear otro enlace externo. Por ejemplo, lo vamos a crear aquí hacia un sitio como Wikipedia. Entonces lo que vamos a hacer es buscar una entrada de Wikipedia en la que se hable, por ejemplo, de negocios multinivel. La vamos a copiar y vamos a crear otro enlace externo con nuestra palabra clave principal, pero en este caso lo vamos a llevar a Wikipedia y lo vamos a hacer así porque Wikipedia es un sitio muy valorado por los buscadores y entonces un enlace desde tu sitio a Wikipedia te puede ayudar para posicionar ese artículo. Lo siguiente que vamos a hacer es crear uno o dos enlaces internos utilizando la palabra clave principal. ¿Qué es lo que quiero decir con un enlace interno? Con esto me estoy refiriendo a que vamos a crear un enlace hacia dentro de mi propio sitio. Para ello vamos a buscar de nuevo la palabra negocio por internet y vamos a buscar algún artículo relacionado con el que estamos escribiendo y vamos a crear un enlace interno hacia ese artículo. En este caso yo no tengo artículos en este blog porque es un blog que estamos creando ahora y no tiene todavía contenido ninguno. En tu caso, cuando ya empieces a tener contenido, pues vas a empezar a vincular artículos dentro de tu propio blog. ¿Cómo lo haríamos eso? Pues por ejemplo, vamos a seleccionar esa palabra clave, le vamos a dar clic de nuevo a enlace y en este caso yo voy a pegar un enlace hacia mi blog personal, hacia pedrorisa.com. En este caso sería un enlace externo porque no está dentro del sitio, pero como te digo no tengo contenido dentro de este blog, por lo que es imposible que yo cree todavía enlaces internos. El objetivo de crear este tipo de enlaces es hacer ver a los buscadores que tú tienes vinculado ese artículo con otros artículos que puedan ser interesantes y eso va a mejorar la experiencia del usuario dentro de tu sitio, con lo cual también va a influir para que tu artículo se posicione mucho mejor y mucho más rápido dentro de los buscadores. Hasta ahora hemos visto que teníamos que incluir la palabra clave principal en el título de nuestra entrada, que tenía que estar en el primer párrafo y en el último párrafo, que tenía que estar también esa palabra clave en la etiqueta alt de las imágenes y que teníamos que utilizar esa palabra clave tanto en negrita como en cursiva como en subrayado. Y además hemos visto que es importante crear enlaces tanto externos como internos utilizando esa palabra clave. Bueno, pues todavía podemos hacer algo más por mejorar la optimización de nuestra página para los buscadores. Otra cosa importante es comprobar de que la palabra clave principal va a aparecer en la URL de tu sitio, no solo en el título. Este es el sitio, pero recuerda que la URL es esta que estás viendo aquí y aquí sí nos aparece también nuestra palabra clave principal. Además de esto, debemos de intentar o debemos de hacer que aparezcan dentro de nuestro artículo una etiqueta H1, una etiqueta H2 y una etiqueta H3 como mínimo. Por norma general, cuando tú pegas el título, ahí ya te va a crear la etiqueta H1. Entonces nosotros lo que deberíamos de crear es una etiqueta H2 y una H3. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues por ejemplo, yo voy a seleccionar esta frase
y le voy a decir que en el formato tenga título 2, que es exactamente igual que H2. Así que ahí acabamos de incluir esa etiqueta. Fijaros que automáticamente al seleccionar esa etiqueta me ha aumentado el tamaño del texto y me lo ha puesto en negrita. Vamos a hacer lo mismo entonces seleccionando otra parte del texto y vamos a incluir la etiqueta H3. La vamos a colocar por ejemplo aquí y le vamos a colocar título 3. Ahí me acaba de transformar todo ese párrafo también, me lo acaba de poner en negrita y me lo ha destacado, pero ya lleva incluida esa etiqueta H3. Si nosotros nos fuésemos al código HTML de esta página, veríamos que aquí ya tiene la etiqueta H3 incluida. ¿Qué nos faltaría entonces para tener perfectamente optimizada esta página? Pues simplemente nos tendríamos que venir, voy a copiar este título y nos vamos a venir en este caso a las opciones de SEO. Teníamos instalado el plugin Platinum SEO y vamos a pegar el título. Tú puedes escoger el mismo título que tienes arriba o puedes escoger un título distinto. En este caso voy a escoger un título distinto, pero vamos a mantener la palabra clave principal. En este caso vamos a poner cuál es el tipo de tráfico que más conviene, en vez de que te interesa, vamos a poner que más conviene a tu negocio por internet. Aunque el título de tu entrada va a seguir siendo este, de aquí arriba, lo que va a aparecer en los buscadores cuando alguien encuentre tu sitio va a ser el título que le acabas de dar. Lo siguiente sería incluir una pequeña descripción de no más de 660 caracteres que incluya la palabra clave principal. Voy a copiar este texto y lo voy a pegar aquí. Esto no es lo más recomendable que tú hagas, copiar y pegar. Fijaros que ahí estoy pasando de esos 225 caracteres, por lo cual parte de este texto, sobre todo la parte final, no va a ser mostrada en los buscadores. Así que lo que yo te recomiendo es que no hagas esto que yo acabo de hacer, sino que tú crees un texto distinto al texto de tu artículo, pero que haga referencia o que haga una pequeña descripción a tu artículo y que incluya esa palabra clave principal. A continuación, incluiríamos aquí las 3 o 4 palabras clave que tú consideres que son importantes para posicionar ese artículo. En primer lugar, vamos a colocar la palabra clave principal, que sería negocio por internet. Podríamos colocar alguna más, negocio desde casa o ingresos extras. Tampoco te recomiendo que hagas eso que yo acabo de hacer, sino que busques palabras clave que estén incluidas dentro de tu artículo. Dependiendo de si quieres que tu página sea indexada o no por los buscadores o de que tus enlaces sean seguidos o no por los buscadores, vas a seleccionar cualquiera de estas opciones. Por defecto, lo normal es dejar seleccionada esta primera. Ya solo nos quedaría seleccionar la categoría donde vamos a publicar esa entrada. Te recomiendo que no la publiques nada más que en una categoría, aunque pudiera estar en varias. Yo pienso que es mejor publicarla solo en una. Y aquí también podrías escribir o volver a escribir las palabras clave que has escogido para tu entrada, añadir, y solo nos quedaría publicar ese artículo. Una vez publicado podemos visitar la página y aquí ya tenemos nuestro artículo publicado y perfectamente optimizado para que sea indexado rápidamente por los buscadores y en poco tiempo aparezca dentro de las primeras posiciones tanto de Google como los demás buscadores. Con este vídeo te he querido mostrar cómo optimizar correctamente un artículo para que sea rápidamente posicionado dentro de los buscadores. Así que sin más, se despide de ti Pedro Ariza y nos vemos en el siguiente vídeo.